bendiciones, gracias por tu palabra, porque en ella podemos acercarnos más a ti y aprender más. Bendice esta clase, bendice a Mario por favor y a estos chicos. Y que los hermanos que vayan a escucharlo les dé mucha bendición. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Mau. Continuamos con nuestro estudio de 2 de Corintios capítulo 12. Recordemos que Pablo les está hablando a los de Corinto, diciéndoles diferentes cosas que han pasado por su vida y que le muestra a la iglesia que son dignos de confiar. Pablo, Timoteo, el hermano que envió. Porque Pablo pues se preocupaba por el bien de la iglesia. Entonces, aquí en este pasaje lo que estamos hablando es sobre las preocupaciones del verdadero pastor. Ya dijimos que pues no tenemos que recurrir a libros y que nos enseñen trucos secretos y cosas escondidas, porque Pablo pues aquí habla de las cosas que él hacía como pastor. A diferencia de los falsos maestros, quienes eran orgullosos, egoístas, engañosos, blasfemos y destructivos, Pablo tenía ciertas características que hablaban de su fidelidad, de su sacrificio, que fueron las dos cosas que vimos la vez pasada. Pero hoy vamos a hablar de las otras tres, que son de su honradez, de la reverencia y de edificación. Son cosas muy breves que menciona Pablo, ya casi por terminar este capítulo. Y en ellas podemos ver que Pablo pues se preocupaba en realidad por el bien de la iglesia, no tanto porque le alabaran, de que le pagaran, no le interesaba a él el aplauso de los demás, a él lo que le interesaba era que la iglesia estuviera bien. Entonces Pablo se menciona como un pastor fiel, un pastor que estuvo dispuesto a que a pesar de la persecución, las dificultades que él tenía, se mantenía con esa paciencia desarrollada a través de la persecución y lo único que buscaba era el poder ser fiel a las iglesias. Entonces, la paciencia viene por el sufrimiento y esto prueba la fidelidad de los predicadores. Quebranta su orgullo, los humilla y los acerca más y más a Dios. Entonces, esa es la primera característica que tiene un pastor. Un pastor es fiel a su iglesia. Número 2, Pablo les habló del sacrificio. Les dice, lo único que no hice, que si hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Versículo 14, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Versículo 15, con gusto me desgastaré por ustedes, también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, les dice Pablo. Entonces, de los versículos 13 hasta el 15, Pablo les está diciendo, miren todo lo que yo hago por la iglesia. Mientras yo más los amo, parece que ustedes menos me aman. Mientras yo más trabajo por ustedes, parece que ustedes no agradecen eso. Pero también habían puesto en duda estos falsos maestros la honradez de Pablo, de decir, bueno, quizá Pablo está queriendo recolectar una ofrenda, como ya lo vimos en los capítulos 9, por ejemplo, de esta epístola, 8 y 9, sobre la ofrenda que estaba recolectando para Jerusalén. Entonces, Pablo les dice, miren, mi honradez ha sido algo que me caracteriza. Versículos 16b. Dice, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Es decir, estos falsos maestros decían, Pablo nada más les habló bonito, los mareó, les está quitando su dinero, porque Pablo es un mentiroso. Pablo dice en el versículo 17, pero ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Pablo manda a otras personas que no menciona sus nombres para recolectar esta ofrenda. Y estas personas todavía empiezan a hablar mal de Pablo. Dice, cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Pablo estaba hablando de que Tito y él se parecían demasiado. Entonces, la iglesia no le había pagado a Pablo. Pablo nunca se quiso aprovechar de la iglesia. ¿Y qué es eso de la iglesia? Estaban hablando mal de Pablo. Estaban diciendo, Pablo es un mentiroso, es un engañoso. Les quiso quitar su dinero, aun cuando Pablo les dice, ni siquiera Tito, ni el otro hermano, ni yo nos aprovechamos de ustedes. Y ahí andan los falsos maestros diciendo que nos aprovechamos, que somos malos, que somos mentirosos, que les estamos quitando su dinero. ¿En qué momento, les dice Pablo, nosotros les engañamos? Dice, para nada, nosotros hacemos lo mismo, tanto Tito como el hermano y yo hacemos lo mismo, no pedirles nada a ustedes para engañarlos, para abusarlos, para quitarles su dinero. Recuerden lo que les dijo previamente en esta carta, en el capítulo 4, versículo 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Pero los falsos maestros no decían eso de Pablo, no confiaban en lo que estaba haciendo Pablo y todavía engañaban a la iglesia diciéndoles, Pablo lo que hace simplemente es engañarlos, les está quitando su dinero, pero Pablo les dice, una de mis características es la honradez. Entonces, estamos viendo aquí algunas cosas que hace un buen pastor. Un buen pastor se mantiene fiel a la iglesia, aunque esté
sufriendo. Se mantiene con sacrificio, no le importa quitarle el dinero a la iglesia. Eso no es algo que busque el pastor. Aun si él tiene que dar su vida, si él tiene que trabajar por la iglesia, lo va a hacer aunque la iglesia lo calumnie, aunque la iglesia hable mal de él. La otra característica es que Pablo era honrado. Pablo no les quiso quitar su dinero. Pero estas características, con las dos que terminan las características de un buen pastor, hablan de la reverencia. ¿Por qué Pablo no les quería quitar su dinero? Si él podía quitarles el dinero, ¿por qué no se los retiraba? ¿Por qué no los engañaba? Porque aquí menciona en el versículo 19, ve algo bien interesante. Tal vez piensan que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Pablo sabía que la gente iba a hablar mal de él. Sí, la misma iglesia a la que él pues, había tratado de edificar hablaba mal de Pablo. ¿Y Pablo qué decía? Pues no me preocupa, porque miren, si yo me comporto así es porque tengo reverencia a Dios, tengo temor de Dios, quiero agradar a Dios y Él es mi testigo. No estoy mintiendo ni engañando. Habrá gente que hable mal de mí, habrá gente que me calumnie, en especial estos falsos maestros que nada más los quieren engañar. Pero miren, mi objetivo ha sido el último, y con esto, repito, va a cerrar ya la carta, es para su edificación. Pablo lo que tenía en mente era edificar a la iglesia, y lo va a hacer a través de dos cosas, que es con lo que cierra la epístola. Dice, todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Otras versiones dicen para edificarlos. En realidad lo que buscaba Pablo era edificar a la iglesia, y lo hacía a través del sacrificio, de la fidelidad, de la honradez, de la reverencia que mencionan estas características. Pero un pastor fiel debe seguir este patrón de Pablo. En Efesios 4 se nos mencionan algunos dones para la iglesia. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Estos son los regalos que Dios dio a la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de tener dones en la iglesia? Que sean edificados y que se parezca más a Cristo. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Uno podría decir en los libros, oye, ¿qué de malo tienen los libros? Bueno, la realidad es que muchas veces tienen cosas buenas. Tienen buenas ideas, tienen buenas cosas. El problema es que pues se les ayuda como que a vivir mejor a la iglesia, como que les dicen, es para que vivas más cómodo, para que estés más tranquilo, alcances tus metas, tengas paz mental. Eso no es malo. Pero noten ustedes esto, lo que Pablo quería de la iglesia de Éfeso era lo mismo que quería para la iglesia de Corinto, que la iglesia se pareciera más a Cristo. Y si nos parecemos más a Cristo como iglesia, ¿cómo se va a volver nuestra vida acá? Pues debemos estar pensando en que aquí la gente no nos va a aceptar por ser cristianos, en que la gente no nos va a alabar, en que dentro de la propia iglesia vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar chismes, vamos a encontrar calumnias, vamos a encontrar gente que no se quiere poner la camisa junto con nosotros, gente que le da igual lo que hagamos o lo que no hagamos y de todos modos va a criticar, gente que no nos ayuda, gente que habla mal, pero Pablo les está diciendo, mira, Dios lo tengo como testigo, yo lo que hice lo hago porque quiero edificar a la iglesia. Esa es mi meta. Y para que edifiquemos a la iglesia, Pablo, repito, como les comentaba hace una semana, tiene una idea en su mente. Él busca una iglesia santificada. Él la quiere edificar hasta que lleguen a una meta. ¿Cuál es la meta? Que la iglesia se parezca a Cristo. Para poder hacer esto, Pablo tuvo que recurrir a dos cosas que menciona ya en el capítulo último, el capítulo 13 de esta epístola. Tuvo que reprender a aquellos que seguían en el pecado para llevarlos al arrepentimiento. Es decir, Pablo tuvo que hablar del pecado, tuvo que regañarlos, tuvo que hacer que se arrepintieran. Pero también, pues algunas personas que persistían y no lograron el arrepentimiento, no dejaron su pecado, tenía que disciplinarlos. El pastor debe llevar a cabo esas dos acciones para poder tener una iglesia que se parezca más a Cristo. Y si Dios permite, terminaremos el capítulo 12 con esa idea y empezaremos el capítulo 13, hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo interesante, algo que podemos nosotros preguntarnos, ¿lo entendemos bien o no? Porque pues podemos aprender en señas. ¿Cómo se hace arrepentimiento? Es como jalarse la playera encima de la cara en señal de vergüenza. Otros te van a decir, pues es un giro de 180 grados, pero ¿qué involucra el arrepentimiento? Yo les podría preguntar, ¿el arrepentimiento es necesario para la salvación? ¿Sí o no? ¿Se puede arrepentir uno sin ser salvo? De eso hablaremos, primero Dios, la otra semana. Pero es una cosa que, repito, mucha gente nos va a hablar del arrepentimiento, pero ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras de esto? Pues vamos a hablar, si Dios nos permite, la siguiente clase y después hablaremos de la disciplina en la iglesia. ¿Dudas?
No, bueno, terminamos en oración. Santísima Vico, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu palabra, porque es vida, es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos sigas ayudando en cómo edificarnos unos a otros, Señor, y que podamos parecernos más a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.